Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a ver hoy enfermedades del rosal. Bueno, es la flor de corte más vendida en el mundo. ¿Okay? Y se ha hecho mucho mejoramiento del rosal, pero en base únicamente a calidad, no resistencia a enfermedades. Ahí está el mercado de consumo. Europa, Estados Unidos, Japón son los principales consumidores. Ya saben cómo se usa la rosa. En Italia hay 1000 hectáreas de invernadero. En Holanda 920, así, de invernadero, ¿sí? México pues, no llegará ni a 100 hectáreas, aquí en Villaguerrero. En Colombia cerca de 1000 hectáreas, es un cultivo que se exporta mucho, y en Ecuador, pero México ha desaprovechado la cercanía con Estados Unidos. Las cualidades de una rosa son que el tallo sea largo y rígido, 50, 70 centímetros. Las flores de apertura lenta para que duren mucho en florero. ¿Okay? Buena resistencia a enfermedades que no tienen. Y que puede ser cultivado a bajas temperaturas, pero aquí en México se ha desarrollado bien a temperaturas altas. Medianamente altas. El óptimo de crecimiento es 17 a 25 grados. Villaguerrero es una zona idónea para el rosal. Mismo Cuernavaca, Fortín de las Flores, ¿sí? Tuxpan, Michoacán, son lugares buenos para el crecimiento de la rosa. Hay varias enfermedades, entre las cuales las más importantes son las que vamos a ver hoy. Está la cenicilla. Es Esferoteca panosa, variedad rosae. Si ustedes ven, es la misma especie que ataca durazno, no más que esta es variedad rosae. La cenicilla nunca va a matar al rosal. Acuérdense que es un biotrófico. ¿Sí? Utiliza sus nutrientes del rosal y al utilizarlos forma micelio sobre la superficie de la foliar, lo cual impide la fotosíntesis. Va a impedir fotosíntesis, respiración y transpiración de la planta, por lo tanto baja el crecimiento de la planta, el aprovechamiento de ciclo de Krebs, ¿sí? No hay acumulación de sacarosa, ¿sí? El ciclo de Calvin y ciclo de Krebs se reducen. Por lo tanto, hay menor actividad de la planta y eso crea que haya menor productividad de flores en tamaño y en número hasta en un 40%. ¿Cuáles son los signos y síntomas? El signo es la mancha blanca polvosa sobre tejidos tiernos, como está aquí. Principalmente atacan brotes tiernos. Atacan hojas, botón floral y base de las espinas. El síntoma es una deformación y amarillamiento de las hojas, aparecen retorcidas o curvadas, y el pedúnculo de la flor se llena totalmente de micelio, se encurva y se echa a perder. No sirve para corte por este encurvamiento. Ahí está el micelio blanco, micelio blanco, micelio blanco. Entonces ahí tenemos los síntomas y signos de la cenicilla. Ahí está un daño severo en rosal. Acuérdense que estos ampollamientos son típicos de falta de agua por el hongo, estos ampollas, y el color rojizo también es presencia de antocianinas. Entonces, estos son los síntomas: amarillamiento, retorcimiento de los pedúnculos o de los pedúnculos de flor y de hojas, formación de estas pequeñas ampollas y color rojizo, que es formación de antocianinas, son los síntomas. El signo es el micelio blanco, que son conidios y micelio, oidios y micelio. Bueno, ahí están los síntomas muy claros, ¿sí? De cenicilla. La fase sexual es del género Esferoteca, como vimos, Esferoteca panosa, que es un casmotecio como está aquí, un casmotecio con una sola asca, con fulcros rectos, ¿sí? Estos son los casmotecios, es fase sexual. La fase asexual son los oidios, estos. Ya el ciclo, pues ya lo hemos platicado muchas veces, inverna como micelio,
en los tallos infectados, en las hojas del invernadero y en las hojas del suelo va a formar los casmotecios. Absorbe agua y ahí explotan las ascosporas, se forman los oidios y es lo que nos causa daño cada 6 días. Acuérdense que la cenicilla ataca a humedad relativa de menos del 50%, condiciones idóneas de invernadero. El control es eliminar malas hierbas, la corregüela, es atacada la corregüela, la maleza corregüela, es atacada por esta cenicilla. El riego debe de ser en el cuello de la planta, no por aspersión, ni mojar la planta porque favorece la cenicilla. Eliminar residuos de cosecha, bajar las temperaturas para que subir la humedad relativa. Y de fungicidas ya saben cuáles pueden usar: azufre, dinocap, mancozeb, folicur, triazoles, pero siempre combinado, ya saben, una de acción local con una de acción sistémica para evitar resistencia. Hay productos modernos como estrovirulinas, como triazoles nuevos, pero pues todos siguen actuando de la misma forma como lo vimos. Siguiente enfermedad, mildew, pero no es por esparza. Este mildew ataca las cenicillas, es el que ataca las cenicillas. Bueno, es una enfermedad común también en invernadero. La primera la cenicilla, luego esta. Se desarrolla esta a diferencia de la cenicilla. Ya les dije que en temperatura alta y humedad relativa alta. Pero ya les dije también que en condiciones de invernadero donde en la mañana hay rocío suficiente para que se presente el mildew y en las tardes hay sequía, se presentan juntas cenicilla y mildew, ya se los mencioné. Los síntomas son manchas irregulares de color marrón, como está aquí, estas manchas, púrpura, estas manchas, sobre las de las hojas, pecíolos y tallos. Entonces va a atacar igual brotes tiernos que es donde se forma la flor. En el envés, al voltear ustedes estas manchas de color marrón sobre las de las hojas, va a haber una esporulación de color blanca, donde después cambia a gris, que son los esporangios y esporangióforos del hongo. Entonces lo van a observar así. Esta esporulación típica por el envés. La cenicilla ataca por cualquier parte del follaje. El organismo causal es este esporangióforo, ya lo saben, ramificado en ángulo subagudo, esporangios ovales oscuros y los esterigmas son cortos, típicos de peronospora esparsa. Este viene siendo el hongo. Estos son los síntomas, podemos verlos aquí perfectamente: manchas de color rojo-marrón. ¿Por qué cerca del exterior o cerca de las nervaduras? Porque ahí se acumula agua. Recuerden que este hongo necesita agua para poder causar daño. Ahí está el daño fuerte. En los pedúnculos también, en los tallos, y ocasiona también que baje el valor comercial de las flores. El hongo inverna en yemas, como micelio o esporas, actuando como inóculo primario. Los esporangios se desarrollan en alta humedad relativa. Con la humedad de rocío de las mañanas es suficiente. La diseminación es por agua de lluvia, por viento, y dentro del invernadero los insectos y el viento que corre dentro del invernadero. Requiere temperaturas de 24 grados y agua libre en las hojas para que los esporangios formen las zoosporas. Entonces forman las zoosporas y de ahí las zoosporas forman un tubo germinativo que penetra al tejido vegetal. El tejido joven es el más susceptible, los brotes tiernos, de ahí que afecta directamente la producción. Vean, el ciclo de patogénesis dura 5 días. 5 días, muy poco. Control, evitar películas de agua sobre la planta y podar ramas y yemas infectadas. Como es un omiceto, ustedes ya saben qué productos usarles. Aquí están, qué productos usar. Metalaxil, propamucar, fosetilal, ¿sí? Melody, siempre combinado con oxicloruro de cobre o mancozeb. Entonces, así lo pueden controlar. La roya Phragmidium rosae, basidiomiceto. Suele aparecer en zonas de alta humedad, en rosales que están a pleno sol o a la intemperie.
son muy atacados por roya. También cuando fertilizan con nitrógeno, también es atacado por roya y debilita igual causando debilitando a la planta, causando defoliaciones al rosal. Ahí están los síntomas, pústulas. Aquí tenemos las dos tipos de pústulas, las de verano, las de color amarillo, que son ureosporas, y las de invierno, que son las negras, son las teliosporas, pústulas negras, son los dos signos. El síntoma es la clorosis, va a ser caída de hojas, de hojas de la planta, defoliación, que debilita la planta por la defoliación. Hasta el síntoma típico de roya del rosal. Ahí está, ahí vemos las pústulas de verano de color amarillo. Salgan a ver ahorita un rosal que esté en su casa o cerca y van a ver esta enfermedad fácilmente. Si son las teliosporas, las pústulas de color negro, acuérdense, son teliosporas invernantes. El hongo viene siendo es una teliospora con 1, 2, 3, 5 o 6 células y con este pedicelo hinchado, Esta es la teliospora de la roya de Phragmidium rosae, roya del rosal. El ciclo aquí en México únicamente se han encontrado ureosporas y teliosporas. No se sabe dónde están las pignias y esiosporas. Aquí en rosal se sabe que hay ureosporas y teliosporas y que ataca en temporada de lluvias a temperaturas de más de 18 grados. El control pues es recolección y quema de hojas infectadas, podas severas en primavera. Pueden aplicar azufre, cobres, captano, cinep, nitocarbamatos y curativos. No se usa curativos para esta enfermedad. No es tan grave aquí en México. El moho gris, Botrytis cinerea, por enésima vez, Botrytis cinerea. Los síntomas en rosal, pues aquí los observan. Pudrición de pétalos, pudrición del pedúnculo de la flor y de pétalos, deja las flores totalmente secas con crecimiento mohoso de color gris. Las flores se secan y obviamente si esto nos sucede antes de venderlo, pues es pérdida total. Pérdida total. También nos ataca el pedúnculo de la flor, causando el crecimiento mohoso de color gris. Empieza en variedades rojas con estas manchas de color negro y en variedades blancas con manchas redondas. Este es el conidióforo, es un mitospórico, es el conidióforo con micelio septado. Conidióforo se va a dividir en forma dicotómica a la derecha y a la izquierda y forma conidios agrupados ovales. Este es Botrytis cinerea. Bueno, este es un acercamiento. El ciclo ya lo hemos visto, control. Bueno, ahí les va ya les dije el control de post cosecha, se los mencioné, porque ya el control de en campo lo conocen en el invernadero, pero ya les dije cuál es el control de post cosecha, ¿no, verdad? El control de post cosecha, pueden ustedes cortar la flor y meterla a un refrigerador abajo de 9 grados, a 8 o 7 grados. Con eso no se detiene la infección del hongo. Pero obviamente no todos los floricultores tienen refrigeradores. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, cortan el rosal, cortan la flor. Bueno, cualquier flor, es para cualquier flor. Para gladiolo, para rosal, para clavel, para la que quieran. Ustedes cortan la flor. Hacen sus gruesas, ya la tienen cortada, hacen sus gruesas, o sea, más o menos una gruesa son tres docenas. Esas gruesas, una vez que la cortan y en el tiempo que la van a vender, todos los floricultores meten esa flor cortada a cubetas de agua, a cubetas con agua. ¿Para qué? Para que no se deshidrate la flor. Entonces tienen ustedes en la sombra sus cubetas o tinas de agua con flor cortada. En ese momento, fíjense bien, toman una mochila, una aspersora de mochila, hacen una solución de agua con 1 gramo, es importante que sea 1 gramo de Tecto 60, lo revuelven y lo aplican a la flor y al follaje. ¿Por qué es importante que sea 1 gramo? Porque con 1 gramo no manchan la flor si utilizaran 2 o 3 gramos del producto químico. Tiene que ser 1 gramo
para no manchar la flor, ni los pétalos, ni las hojas que van en la flor, para poder controlar varios patógenos de post cosecha, penicillium, de post ¿Y cosecha. cuántos litros de agua, profe? 1 litro de agua, bueno, ustedes pueden usar 20 litros de agua en su mochila, pero por litro de agua le ponen 1 gramo de Tecto 60. Por cada litro de agua, 1 gramo de Tecto 60. Y lo aplican con toda confianza a la flor y no se las va a manchar. Desde una miserable clavel hasta una fina orquídea. Pueden hacer eso para evitar el daño de Botrytis, Aspergillus, Penicillium y Rhizopus. Y Coletotrichum, que son de post cosecha. Así le hacen. Bueno, mancha negra. Diplocarpon rosae o Marsonina rosae es un ascomiceto. Marsonina es un mitospórico. Son estas manchas negras que ustedes han visto en los rosales de Chapingo o en su casa. Se presenta mucho en plantas a la intemperie. En Chapingo es muy común en época de lluvias en los rosales. Son manchas negras circulares que se extienden, se juntan y provocan la defoliación de la planta. Está adquiriendo importancia también en invernadero. El hongo ya se adaptó a invernadero y no necesita el agua de lluvia para causar daño. Mancha negra. Mancha negra, pues ahí está el síntoma. Este es la fase asexual, marsonina. Es un acérbulo con conidios ovales. La fase asexual, marsonina. El ciclo de marsonina aquí en México es pura fase asexual. No se conoce fase sexual. Pura fase asexual, que es la que nos va a causar todo el daño en hojas, sépalos y pétalos, manchas negras en época de lluvias. El control, poda y quema de hojas infectadas con productos de contacto como cobres, catán, maneb, ocined y teocarbabatas lo pueden controlar con 2 aplicaciones cuando empiecen épocas de lluvias. Bueno, esta enfermedad Coniotyrium, no está mal, es Coniotyrium. En lugar de la L, pónganle una I. Coniotyrium. Está mal la L esa, es I. Este es un ascomiceto, es un cáncer de ramas. Este cáncer de ramas, ¿cuándo se presenta? Acuérdense que el rosal se poda mucho. Inclusive se poda para dar forma a la planta, para quitar material seco o para, inclusive el corte de flores, una poda. Si no se sellan esos cortes, nos va a entrar esta pudrición de tallo. Esta pudrición que están viendo aquí de tallo. Esta pudrición. El hongo es Coniotyrium minitans. Al haber una herida, el hongo entra, el hongo está en el ambiente, cae sobre la herida, germina y nos causa esta pudrición de troncos. Obviamente estos troncos mueren y no hay buen rebrote de la planta. Entonces el rosal muere y solo muere la rama, pero si no hay rebrote, muere todo el cáncer. Esto es un cáncer por Coniotyrium minitans. Después de podas o de heridas a la planta. Ahí está, un acercamiento. Es un cáncer. Aquí se forman puntos negros, que va a ser el hongo. Este es el cáncer. Este es el hongo, es un pignidio. Vean, todo esto es el pignidio que se forma en la madera del rosal. Y estos son los conidios ovales. Es un corte muy bueno que ustedes verían ahí en parasitología. El pignidio y adentro tiene los conidios ovales. Es el que nos causa este hongo. El hongo está siempre en el ambiente y va a causar cánceres a cualquier temperatura y no necesita de humedad para causar daño. El mejor control es eliminar los cánceres 10 centímetros abajo de donde está el cáncer y una vez que eliminamos el cáncer, aplicarle pasta bordelesa o pintura de aceite para cubrir la herida y no tengamos daños de Coniotyrium. También en un injerto se puede presentar, por lo tanto hay que ponerle pasta. ¿Qué pasta usan para el injerto? La cera de Campeche. Esa la pueden utilizar y sellamos las heridas. Bueno, peca de la hoja, Ramularia tulasnei, es menos importante. Ahí están las manchas. No es importante. Ahí está Ramularia. No se hace control aquí en México. Esta sí es importante. Esta la vimos ya en pudriciones de árboles frutales, de raíces de árboles frutales. Es la pudrición blanca porque hay un micelio blanco entre la corteza y la madera. Es Roselinea necatrix.
El problema en rosal es porque el rosal, ustedes saben que dura de 2 o 3 o 4 años en invernadero, tiempo suficiente para que nos cause daño roselínea. ¿Por qué se presenta? Porque ustedes han estado en invernaderos de rosal y los agricultores, los floricultores, mezclan su suelo del invernadero con hojarasca que traen del bosque. Esa hojarasca, como no está fumigada, ni mucho menos solarizada, ni mucho menos intemperizada, trae este hongo. Entonces, al mezclar el suelo con hojarasca para hacerlo más fértil, traen micelio o rizomorfos de este hongo y una vez que siembran el rosal, pues inmediatamente lo ataca y nos causa pudrición de raíz con crecimiento blanco algodonoso, como está aquí. Como está aquí, pudre toda la raíz y no seca las plantas de rosal. Ustedes saben que un esqueje de rosal puede costar hasta 50 pesos de variedades muy finas. Entonces, sí llega a ser importante Rosellinia necatrix. Está la pudrición de raíz con el micelio blanco. Estos son los rizomorfos de Rosellinia necatrix. Bueno, nos seca la planta, ya lo vimos en frutales, nosotros ya lo vimos en frutales, ataca también rosal. ¿Cómo lo identificamos? Por este micelio con septas raquetoides. Es la fase de micelio del hongo. O sea, hacen una preparación de estos rizomorfos, lo observan al microscopio y van a observar que el micelio tiene estas septas raquetoides. Esta es la fase sexual, la fase de micelio. La fase asexual es del género Dermatófora y nos forma estos cinemas. Estos cinemas típicos, que es lo que más se forma en México, el micelio y los cinemas. La fase sexual no se va a formar porque es muy errática aquí en México. El control, pues ya se los dije al inicio, y pueden consultar esa tesis de Chapingo de enfermedades fungosas del rosal. ¿Tienen preguntas de rosal? ¿Tienen preguntas para rosal? ¿No? No, profe. Bueno. Pues vamos. Hay 34 ahí. La lista la voy a quedar al final del curso. Vamos a ver papayo. Cultivo del papayo. Entonces ya para el siguiente viernes vemos clavel y frutillas y ahí terminamos este cursillo. Ya hasta me pasé de información, chavos. ¿Por qué acabamos así? Porque acuérdense que tuvimos clases todos los viernes. Sumen los viernes a estas semanas y casi acabamos en enero. Pero yo quise darles clase los viernes para no perder el hilo. Además porque me gusta dar clases. Pero aquí ya el viernes ya concluimos este cursillo. Enfermedades del papayo. Casi todas ya las hemos visto. Phytophthora palmívora la vimos en cítricos. Ataca a cultivos tropicales, nos causa en papayo pudrición del tallo. Y bueno, ¿está el que pidió papayo o no está? Sí, profe, aquí estoy. Nos causa pudrición del tallo, del pie y del cuello, pero también nos causa pudrición de plántulas, causando Dampinoff. Es una enfermedad que pudre el cuello, ya saben, si es Phytophthora, una pudrición negra homogénea, que va a irse hacia arriba y hacia la raíz, pudriendo toda la raíz. Entonces, puede atacar desde almácigo, causando Dampinoff, en viveros, causando pudrición de árboles en viveros, y de los viveros mal atendidos, de ahí se va todo el problema, ya se los he dicho. Las raíces no se van a podrir, como estamos viendo aquí, raíces podridas totalmente. Hay pudrición negra y esa pudrición negra se pasa a las raíces primarias y secundarias. También sube la pudrición hacia arriba. Entonces aquí está la pudrición y aquí está un papayo totalmente muerto. ¿Por qué? Porque la raíz ya no sirvió de nada. La enfermedad es más frecuente en suelos con mucha materia. Fíjense bien, ¿por qué creen que sea en suelos de mucha materia orgánica, mal drenaje, poca aireación y cuando el riego es excesivo? Porque es un omiceto.
Van a decir, bueno, ¿por qué con mucha materia orgánica? Porque es mucha materia orgánica, lo aventaron como estiércol. Ustedes avienten estiércol a un suelo y queda como lodo. Tiene que ser materia orgánica intemperizada, intemperizada. Por esa razón, aquí le ponen con mucha materia orgánica, lo cual trae como consecuencia que no haya espacio poroso, se acumule agua y Phytophthora palmyra devaste el papayo. Bueno, así se va a presentar. El control es utilizar en el cultivo plantaciones con buen drenaje y materia orgánica intemperizada. Sembrar, sembrar el papayo, o sea, cuando ya tenemos el papayo aquí en el campo, no haciéndole un cajete. Esto es un error muy grande. Hacen un cajete aquí, sí se acumula agua, pero se acumula agua para enfermedades. Para el caso de papayo, que todo es de trópico, se recomienda hacerle arriba una cama melonera pequeña alrededor para que el agua circule hacia abajo y no se quede aquí acumulada en este cajete. Error muy grande en cultivos tropicales estos cajetes, pues, propicio para que se presenten enfermedades. Profe, Bueno, ¿dónde? el plátano cuando se fertiliza igual se le hace un cajete así, entonces no es una práctica. En plátano sí está bien porque no tenemos pudrición de Phytophthora en el suelo. En plátano está bien. Bueno, sembrar en cantero. El cantero es la cama melonera elevada. Realizar buen subsuelo del terreno donde se va a sembrar por primera vez. O sea, el subsuelo es romper el manto, la capa permeable del suelo a 60 centímetros. Destruir y eliminar frutos porque también ataca a frutos. Y aplicación de tricoderma, pero ya les he dicho cómo, con materia orgánica intemperizada. Tanto en el suelo que se va a germinar la papaya, como el suelo de plántula o suelo de vivero. Tener suelo totalmente estéril. Bueno, ahí están los síntomas. En fruto nos causa esta pudrición. Esta pudrición nos causa en fruto una pudrición típica de Phytophthora homogénea con crecimiento de micelio blanco, esporangios y esporangióforos. Esto se controla fácilmente con oxicloruro de cobre. Oxicloruro de cobre, estas pudriciones. ¿Sí? Y la del suelo no les di nada porque es incontrolable. Bueno, pudrición de raíz, ya vimos cómo se maneja. Pudrición de frutos con oxicloruro de cobre. Siguiente enfermedad, mancha negra por Cercospora papaye. ¿Sí? Esta se presenta en todos los cultivos donde haya papaya. Los síntomas consisten en manchas de las hojas en pequeño tamaño irregular de forma de color blanco grisáceas. El daño a los árboles no lo toman en cuenta porque hay otros patógenos más importantes como Phytophthora, la anthragnosis, pero la enfermedad llega a ser importante porque lo que se ocupa es el fruto y mancha el fruto. El manejo de la enfermedad son aspersiones de oxicloruro de cobre cada 15 días en periodo de lluvias. Estas son las manchas de Cercospora, chavos. Manchas redondas, hundidas, algo húmedas al principio, y después se le pone el centro claro. Obviamente un papayo así, pues nadie nos los compra. Nadie nos los compra. Cercospora, ya conocen el hongo de Cercospora. Bueno, ahí están las manchas en las hojas, manchas ovales redondas, que puede causar defoliación del papayo. Obviamente en campo hay varias enfermedades juntas, ustedes ya las van a ver. Bueno, problema número 2 del papayo en México, la anthragnosis. Enfermedad de pre y post cosecha. Es cuando en su casa se pudren los papayos, cuando no lo compran el papayo, la fruta, y no la meten al refrigerador. Pero puede atacar en pre y post cosecha. Los síntomas aparecen en el proceso de maduración. Se observan pequeñas manchas redondas. Acuérdense que es anthragnosis. Ligeramente deprimidas, o sea que por la acción de enzimas peptolíticas se deprime la lesión, se va hacia abajo, y de un verde más oscuro, lo cual adquiere como un aspecto de un volcancito, de un cráter. En el centro de estas manchas, en los frutos, se observa crecimiento mohoso, que es el hongo, el acérbulo y conidios, de color rosa o de color salmón. En las hojas son manchas de color café, que empiezan de afuera hacia adentro. Obviamente, ustedes acuérdense que la anthragnosis forma mucha enzima peptolítica
y además forma etileno, le da mal sabor a la fruta de papayo. Por eso es una enfermedad importante en pre y post cosecha. Bueno, ¿cuál es el control? Eliminar sistémicamente hojas y peciolos infectados. Aplicación de fungicidas cuando empieza antes de cosecha, 2 semanas antes de cosecha del papayo, que pueden ser a base de cobre y a base de ditiocarbamatos. Ya saben cuáles son los ditiocarbamatos. Los tratamientos pueden ser de 7 a 10 días al momento que empieza la fructificación, porque es una enfermedad importante. Ahí están los síntomas de antragnosis: manchas negras hundidas, con crecimiento mohoso de color salmón. Obviamente esto forma etileno y crea maduración prematura de la fruta. Mal sabor y la mancha es aguada por la formación de enzimas peptolíticas. Ahí está el acérbulo y así crece en medio de cultivo. Ataca hojas, el síntoma en hojas ya lo conocen. Bueno, aquí está en una, vean, obviamente esto se lo pasa este fruto en verde, e inclusive el etileno llega y crea proceso de maduración prematura. Entonces hay que estar pendiente de la antragnosis. Ya les dije el control. Cenicilla, mildiu pulverulento. ¿Por qué mildiu pulverulento? Porque los gringos, acuérdense que el mildiu velloso son los mildius. Y ellos llaman mildiu pulverulento a las cenicillas, pero nosotros llamamos mildius y cenicillas. Esta enfermedad, pues ya ustedes conocen los síntomas. Va a atacar toda la parte verde, formando una gran cantidad de micelio. Es importante en la época secas de las zonas aquí en México donde siembra papayo. Por ejemplo, en Colima hay una época seca muy amplia, como desde febrero hasta junio. En Tabasco no tanto, ni en Chiapas, ni en Oaxaca, pero en Colima y Nayarit, la época seca es muy, muy amplia, en Jalisco. Entonces hay que estar haciendo aplicaciones, ya saben ustedes de qué productos para cenicillas: cobres, azufre. Si no, ya les dije la receta: Mancozeb más Folicur para cenicillas. Los síntomas, aquí los ven: mildiu polvorulento de la papa, crecimiento negro en frutos y follaje. Ahí está. Blanco, perdón, porque no sé por qué dije negro. Blanco, ahí está. Crecimiento blanco en follaje y en frutos. Mancha gris de la hoja, Corinéspora casícola. ¿Dónde lo vimos? Lo vimos en pepino. Es un mitospórico. La enfermedad ataca hojas y frutos por el extremo apical, desarrollándose a la cavidad central, o sea, hacia la matriz de las semillas, lo que hace que no madure el fruto y se pudra con un color desagradable. Las manchas sobre las hojas son irregulares, verdes grisáceas y, igual que en pepino, ocasiona que se haga papelosa la cutícula de la hoja y se desprende del tejido sano. Control: ditiocarbamatos. Es el síntoma de la mancha gris, que se presenta tanto en hojas, ahí está la mancha gris, como en frutos. Corinéspora. Este es el hongo, son conidios. Y otra que ya les he hablado mucho para cultivos tropicales: Egomosis de ramas, pero en este caso pudrición de hojas y frutos por Botrytis theobrome, de cultivos tropicales. La vimos en cacao, la vimos en cítricos. La fase asexual es la ciodiplodia. Es esta pudrición negra en papayo. Llega a causar también daño en troncos donde se ve goma. Inmediatamente después de la goma se forma este micelio negro con estos puntos que son los pignidios. Se presenta mucho en época de lluvias en el cultivo del papayo. Empieza con esas pequeñas manchas negras y después inmediatamente madura y pudre todo el fruto. Para saber qué es Botrytis, vemos la goma, ahí está la goma, y estos puntos negros que son los pignidios con setas. Entonces, ¿cómo se maneja la enfermedad? Con las aspersiones que se le hacen para antragnosis se puede controlar: aspersiones de cobre, aspersiones de ditiocarbamatos o de benzimidazoles. ¿Sí? Ahí está la pudrición, crecimiento. Este viene siendo el micelio afelpado. Aquí se forman pignidios, donde se forman estos conidios de color café a negro, bicelulares o de una sola célula. Hialinos, maduros u oscuros cuando ya están maduros, de una o dos células. Vean la cantidad de conidios, y esa enfermedad importante, ya les dije, en cultivos tropicales. Mancha por alternaria alternata. Ya hemos visto mucho alternaria. También se presenta
Mancha, lo más importante es cuando mancha el fruto. ¿Sí? Son manchas circulares, pequeñas, de color negro, deprimidas, y de ahí forma esporas el hongo. En las hojas son el típico de crecimiento de alternaria. Manchas negras redondas de círculos concéntricos y halo clorótico. Se controla con aspersiones de ditiocarbamatos o de cobre fácilmente. Ahí están, manchas negras deprimidas con halos concéntricos. Aquí se ven mejor los halos concéntricos. Ahí están los halos en hoja y el halo clorótico, hojas y frutos, alternaria. Se controla fácilmente con daconil, mancozeb, cobres. Y el problema número 1 del papayo en México, chavos. Problema número 1. Virus de la mancha anular del papayo. Problema número 1 del papayo. Con esto en lugar de que un papayo nos dure 4 años, debido a este virus, simplemente hay una cosecha y hay que quitar la planta. En muchas plantaciones, ataca a miembros de la familia Caricaceae, Cucurbitaceae y Quenopodaceae. Ojo, maleza, y en trópicos muchas cucurbitas son malezas. Entonces ahí está siempre presente el virus. Se propaga por semilla en el papayo, ¿sí? Se propaga por semilla. En diferentes lugares es conocida como distorsión de la papaya, mancha de anillo o la mano de chango de papayo. Ahorita vamos a ver por qué, o mosaico del papayo. La enfermedad está constituida por muchos síntomas. Un mosaico amarillo en las hojas, falta de lámina foliar, únicamente crecen de las hojas las nervaduras y da la apariencia de mano de chango. La planta se hace pequeño. Acuérdense que un virus nos afecta sistémicamente a toda la planta. Causa chaparramiento, ananismo de la planta y sobre todo en los frutos van a aparecer anillos verdes oscuros con verde fuerte, ligeramente hundidos. O sea, por eso le llaman virus de la mancha anular del papayo. Entonces, por su rango de hospedantes, fácilmente lo tenemos en malezas, lo tenemos en papayo, lo transmiten los pulgones, los áfidos, lo pueden transmitir de forma persistente o no persistente. Las cucurbitáceas son susceptibles, igual que las quenopodáceas, por lo tanto, siempre vamos a tener inóculo en el campo. Entonces, esta enfermedad, también por el tipo de manejo del corte de las papayas con navaja, ocasiona que se transmita el virus. ¿Cómo vamos a manejar la enfermedad? Uso de plantas provenientes de viveros sanos totalmente. No mover plantas de viveros de zonas infectadas a zonas libres. Estar viendo los síntomas para controlar los pulgones y quitar las plantas. Mantener el área limpia de malezas, que es importantísimo, que pueden servir de hospederos al mismo virus o a los pulgones. No plantar vegetales que puedan albergar áfidos alrededor de las plantaciones. Protección de las líneas de papayo y las nuevas plantaciones deben ser establecidas lo más lejos posible de plantaciones infectadas, o sea, rotación de cultivos y rotación de suelos. Y una cosa importante para papayo, uso de cultivos intercalados como el maíz, el sorgo, la jamaica, alrededor y dentro de las hileras de papayo, para que los pulgones se queden ahí y limpien su estilete. ¿Sí? Es una forma que se está haciendo en zonas tropicales aquí en México. Y el uso de variedades resistentes, dicen que la variedad Maradol es resistente, yo lo dudo. Yo la veo muy susceptible, inclusive a antracnosis. Esos son los síntomas. Aquí vemos la mancha angular, mancha redonda del papayo. Si ustedes ven un fruto así, toda la planta está infectada por virus. Vean, también así empieza la mancha con estos círculos que después progresan a esta mancha angular. En el follaje vamos a ver deficiencia de crecimiento y deficiencia de la lámina foliar para que haya distorsión de hojas o mano de chango del follaje. Ahí está, aquí hay mosaico, falta lámina foliar y se empieza a ver la mano de chango. ¿Por qué mano de chango? Porque nomás crecen las nervaduras secundarias y primarias, no hay lámina foliar y queda como si fuera una mano de chango, diferentes etapas de la mano de chango, más el daño de clorosis, amarillamiento de toda la planta y la mancha angular del fruto.
El virus viene siendo es un icosaedro, y este es el pulgón, su principal transmisor, el pulgón. Esto es lo más importante, el pulgón, y que no desinfectan herramientas de trabajo, los papayeros. Y no tienen bien fertilizadas sus plantas con triple 15, triple 17 y con micronutrientes. Cualquier tipo de pulgón nos los puede transmitir, Missus persicae, Acetosifum. Cualquier pulgón nos los puede transmitir porque es de un tipo de transmisión no persistente, o sea que nomás está en el estilete. Vamos a hablar algo de pulgones. Hay pulgones alados y pulgones ápteros. La hembra del pulgón es partenogenética. ¿Qué quiere decir? Que no necesita que haya copulación con el macho. La hembra por sí solo puede parir huevos y ninfas, las ninfas de pulgones, sin estar fertilizada por el macho, es partenogenética. El pulgón, su biología de los pulgones sin alas es totalmente sedentaria y gregaria, o sea, que está en la hoja y en gran cantidad en la hoja, alimentándose de la hoja. Obviamente, se alimentan de una hoja infectada, pues van a infectar toda la planta y el movimiento que haya por aire de los pulgones a plantas adyacentes. Es del género Potivirus, aquí lo tenemos. Acuérdense que les dije que si ustedes ven Potivirus es que se puede transmitir por semilla y por pulgones. Aquí tenemos al virus de la papaya y todos los virus que vimos en cucurbitáceas, son Potivirus. Entonces, una hembra puede tener hasta 10,000 ninfas sin presencia del macho. Y por eso son sedentarios y gregarios. Estos son una hembra áptera. Una hembra áptera. Pues vean, son sedentarios y gregarios, así pueden vivir amontonados. ¿Sí? Obviamente hay corrientes de aire o de lluvia, los pulgones son salpicados a plantas sanas adyacentes, que ya van infectados con el virus. Por lo tanto, un método de control es tener buena distancia en las plantaciones de papayo. Aquí vean, aquí no tenemos cajete. Esta es una buena plantación de papayo, no hay cajete, está una pequeña cama melonera para que no haya acumulación del agua. Bien fertilizado y sin maleza, para que no haya áfidos. Entonces, una buena plantación inicial a 3 bolillo, ¿sí? Sin maleza y con buen distanciamiento de plantas, teniendo plantas sanas. ¿Cómo tenemos plantas sanas? Fertilizándolas, deshierbándolas, tanto fertilización abajo como arriba. Ahí está el cultivos intercalados en cultivos de papayo, chavos. Ahí está maíz, sorgo, jamaica, y estas son plantaciones pequeñas de papayo, para que no se nos infecten, tanto en medio como aquí en la orilla, y aquí en la orilla también hay. ¿Para qué? Para que no se nos infecten por pulgones. Dicen que hay papayo silvestre resistente, en México no hay. Si hay maradol, que dicen que es resistente, pero les digo, yo lo dudo. Esta es cubana, yo dudo que sea resistente. Hay que propagar los cultivos de forma totalmente inocua, o sea, suelo estéril, germinadoras estériles, meter nuestros almácigos bien llevados, inclusive con plástico, y obtener plantas de vivero totalmente sanas, para que no sea nuestra fuente de inóculo. Esta la puse a propósito porque vean, lleno de malezas abajo, pues aquí va a haber cantidad enorme de pulgones. Cantidad enorme de pulgones en esta papayo con, inclusive ya está enferma esta. Entonces vean cómo se propaga la papaya, pues humedad relativa muy alta. Bueno, ¿por qué les pongo estos colores? Porque vean, el color verde y el color amarillo es el que más capta pulgones. Trampas de plástico de color verde, color amarillo, son los que mayormente nos captan pulgones. El azul trips, el rojo mosquita verde, el negro minador, el amarillo moscas blancas, áfidos, verde chicharras, y hay policromáticas para el control de diversos tipos de insectos, pero pongan pongan trampas con cera de color verde o color amarillo para atraer a los insectos. Aquí está un estudio científico, vean, los áfidos, ¿cuál fue el que mayor lo atrajo? Atrajo el amarillo
y el verde. Y aquí está, ahí les dejo esto para que se informen ustedes de otros insectos. Ahí está, amarillo y verde, lo que mayormente nos captan pulgones. Aunque el azul celeste también tiene su papel, el naranja, pero ahí ustedes juegan con los colores de sus trampas. Entonces hay que meter en viveros, en plantaciones, plásticos que no cuesta mucho dinero, de color amarillo, color azul, meterle cera, un pegamento para que lleguen los insectos. Ojo, lo malo que llegan insectos benéficos también. ¿Eh? Llegan insectos benéficos. Control biológico de pulgón mediante avispitas puede ser. Ahí está, una avispa infectando un pulgón. Una catarina o Hipodamia converges comiéndose pulgones. Pueden ustedes hacer control biológico. Ojo, los pulgones son grandes productores de feromonas, chavos. Feromonas para sexo, feromonas de alarma. ¿Cuál es la feromona de alarma? Fíjense bien, feromona de alarma. La feromona de alarma la empiezan a emitir varias pulgonas o pulgones ya adultos, donde empiezan a sacar una feromona que indica que ya es mucho la población de pulgones para este sitio tan pequeño de alimentación. Esa feromona de alarma sale por los fornículos, que son los que están aquí atrás del pulgón, y le indica a los pulgones que tienen que cambiar su biología. ¿Y cómo cambian su biología? Ahorita se las platico. Son pulgones ápteros, sin alas. Entonces, las feromonas, puede haber feromonas sexuales, feromonas de agregación o feromonas de alarma, como en este caso, para que huyan a buscar nuevo tejido vegetal. Entonces, los pulgones que reciben ese aviso empiezan a formar alas por genes que se encienden para que se formen las alas, y hay pulgones alados. ¿Qué es lo que van a hacer los pulgones alados? Ir a buscar nuevas plantas. Entonces, esas feromonas son básicas para la dispersión de pulgones alados. Al control químico pueden utilizar el cloropifox, dimetuato o el imidacloprid. Ahí las dosis ustedes las ven, ¿sí? Para pulgones, muy buenos productos. Pueden usar el agua más NIM, pues quieren hacer un manejo biológico y ahí se eliminan pulgones. Agua más jabón para eliminar pulgones. Barreras de plantas para que aquí se queden los pulgones y no lleguen al papayo. Aquí exageraron, aquí hay varias variedades de planta, pero es lo que hacen contra virosis. Igual en cucurbitáceas, alrededor de las cucurbitáceas meter barreras de maíz, sorgo o jamaica. Aquí está el ciclo biológico de los ápteros, ya les dije. Ya vino la hormona de alarma, la feromona, formó individuos alados que van a ir a buscar nuevos sitios de alimentación. Llega una hembra, vuelve a hacer partenogenética y vuelve a causar el daño. Esto tarda, muchachos, este ciclo, ni 20 días, ni 20 días, y métale generaciones intercaladas. De ahí lo difícil del control de los pulgones. Bueno, aquí está el tipo de transmisión de pulgón de tipo circulativa. Acuérdense que este es un tipo de transmisión no persistente, únicamente en el estilete. Bueno, aquí está el estilete alimentándose del floema, del parénquima, y nos está inoculando virus. A propósito, dejo esta bolita porque la hembra al alimentarse está formando individuos partenogenéticos. Y eso es todo lo de papayo, chavos. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Los entomólogos, en lugar de Entonces, estar... la primera de las enfermedades es con el cobre que se Sí, combate, ¿verdad? con puro oxicloruro de cobre puedes tú controlar las enfermedades fungosas del papayo aplicándolo en época de lluvias cada 10 días con adherente. Y te quitas de problemas. Y controlas todas las enfermedades, bueno, más las actividades culturales que les platiqué. Así es, chavos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Preguntas, ya todos lo saben, para que vean que sí aprendieron algo. Que sí aprendieron algo con este cursillo. Es más, ya quisieran tener más cursos como este en toda su carrera, desde que entraron a prepa hasta aquí. Sobre todo que no falte el profesor.
y que no le pare la boca como a mí. Sí hablo rápido, pero es mi forma de dar clase. Yo uso mucho el pizarrón, entonces ahí es cuando ustedes pueden tomar el apunte. Yo mucho uso el pizarrón, soy de los machos antiguos con pizarrón. Pero esto no me causó ningún problema. Todo lo tenía preparado, chavos, todo lo tenía preparado. ¿Preguntas? Profe, disculpe, ya dio piña, el cultivo de piña. No. No. ¿Quieren piña? Sí, profe, sí podría. Sí, profe. Bueno, la otra semana acabamos entonces. Con piña. Con piña, chavos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el viernes. Y Osvaldo, yo creo que ya con piña acabamos el otro lunes. Quiero la lista total de faltas y asistencias y he apuntado por día, he apuntado los alumnos que están presentes. Entonces, si yo tengo en un 36 alumnos presentes y tú me haces una lista de 40, al azar voy a quitar los 4. Entonces sí te encargo que me pases bien la lista. Porque les repito que yo me voy a ir al reglamento de la universidad con faltas. Y el que esté con más faltas del que indique el reglamento, ya está a extraordinario. ¿Sí? Preguntas, chavos. Sí, profe. Preguntas. ¿Tienen preguntas? Entonces, si no, nos vemos el viernes. Pasen buen día. Igualmente, profesor. Igual, profe, que pasó un día. Hasta luego. Creo que quería hablar un compañero que se llama